Y bueno, yo creo que es uno de los libros que pues nos va a desafiar mucho, porque aparte es un libro que es uno de los libros que contiene ciertos pasajes que son pasajes apocalípticos, y va a ser muy interesante que usted esté meditando, pero que usted también esté escuchando las predicaciones y que usted esté viniendo a las predicaciones para que vayamos entendiendo juntos y para que usted vea la perspectiva que nosotros tenemos del libro de Daniel, ¿sí? Y eso obviamente lo vamos a hacer a través de las predicaciones para que usted pueda tener un concepto claro, entendido de lo que dice el libro de Daniel. Y ahorita, por lo mientras, hasta que lleguemos al capítulo 6, yo creo que no va a haber mucho problema, sino el problema tal vez del 1 al 6 se contenga en el capítulo 2, que es el que vamos a abordar el día de hoy. Pero a partir del capítulo 7 en adelante, eso va a ser un desafío más grande. ¿Por qué? Porque ahí habla de las mismas cosas del 1 al 6, pero lo habla de otra manera, de una manera, como les dije, con una literatura apocalíptica, ¿no? Pero en realidad, hermanos, en realidad, lo que nos está diciendo el libro de Daniel y nos está hablando el libro de Daniel es acerca del mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, ¿sí? Solamente que utiliza en ocasiones figuras a lo mejor que para nosotros no son cotidianas, para que nosotros podamos entender de manera simple y sencilla el mensaje que tiene el libro de Daniel. Bueno, ahí estamos en el capítulo 2, quisiera que me acompañara al capítulo 2. Voy a leer del 1 al 13, que va a ser la forma en que nosotros vamos a ver este pasaje. Capítulo 2, del 1 al 13. Dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honor. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño y a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilataciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros: ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa lo que me podéis, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil
y no hay quien pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Oremos. Bendito Dios y Padre celestial, Dios de los cielos, delante de tu presencia están nuestras vidas, nuestros corazones delante de ti, Señor, para que tú hables a nuestras vidas, para que tú, Señor, des luz a nuestro entendimiento y podamos comprender, Señor, tu palabra. Señor, ilumina nuestro entendimiento. Y Señor, que este capítulo 2, Señor, del libro de Daniel, que fue inspirado por tu Espíritu Santo, también tu Espíritu Santo nos dé, Señor, esa luz para poderlo entender de una manera comprensible y sencilla para nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a aprovechar un momentito para ubicarnos y saber dónde estamos en el libro de Daniel, o sea, en su contexto, ¿sí? Cuando vamos al capítulo 1, acompáñenme al capítulo 1. Cuando vemos el capítulo 1, verso 1 y 2, nos da un contexto en donde ubicarnos. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, ¿sí? Nosotros hemos ya explicado que el reino de Judá fue conquistado por Babilonia en 3 etapas. La primera etapa, el primer asedio que hizo Babilonia a Judá fue en el 605 a.C. El rey que reinaba en ese entonces era el rey Joacim, así se llamaba, Joacim, ¿sí? Eso usted lo puede ver en el libro de Jeremías, por ejemplo, y también lo puede ver usted en Segunda de Reyes, capítulo 24. Vemos ahí también cómo Dios permitió que los babilonios llegaran y conquistaran a Judá. Todos nosotros sabemos por qué. Ya nosotros meditamos, por ejemplo, anteriormente el libro de Jeremías. Jeremías denuncia cómo el pueblo vivía de una manera terrible delante de Dios. Denuncia su comportamiento, su falsa fe, su fe basada solamente en ritos externos, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento, en el 605, es cuando en la primera deportación viene Babilonia, sitia la ciudad por un tiempo. La ciudad se rinde, el rey Joacim se rinde. Aquí lo tenemos en el verso 1. El nombre Joacim, ahí está, léalo, véalo en su Biblia. En el año tercero del reinado de Joacim, ¿rey de quién? ¿Sí? Joacim se rinde, y entonces dice la Biblia que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. Verso 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro ¿de qué? De su Dios. Bueno, entonces nosotros entendemos que en el 605 antes de Cristo, 605, esa primera deportación, Dios entonces, juzgando al pueblo de Judá, permite que Babilonia llegue, lo conquiste y se lleve deportados a muchos de los de Judá. Dice el verso 3: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajere de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. ¿Sí?
Entonces se llevaron a muchos de estos jóvenes que reunían estas características. Verso 6. Entre estos estaba ¿quién? Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿De los hijos de quién? De Judá. En la primera deportación, en el primer asedio de Babilonia a Judá, se va Daniel. Entonces, toda esta narración que vemos del capítulo 1 en adelante, ¿dónde ocurre? ¿En qué lugar? Ocurre en Babilonia, no ocurre en Judá. ¿Sí? Ocurre en Babilonia y Daniel está en Babilonia, y entonces todos los sucesos y toda la historia que vemos dentro del libro de Daniel ocurre en Babilonia. ¿Sí? Ahora, tenemos que entender, hermanos, algo muy importante. De manera muy sencilla, el capítulo 1 comienza diciéndonos que Dios está permitiendo que su pueblo sea destruido. Y de hecho, en el verso 2 del capítulo 1 dice que el Señor fue quien los entregó en manos del rey de Babilonia. ¿Cierto, hermanos? ¿Verdad? Pero aparte de eso, dice la segunda parte del verso 2, dice, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios de la casa del tesoro ¿de qué? De su Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando viene Nabucodonosor, conquista la ciudad y entonces toma el tesoro del templo y se los lleva para ponerlos en los tesoros del templo de su Dios. Eso significa algo muy grande. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos nosotros las guerras no solamente eran batallas de nación contra nación, no, aunque sí eran de nación contra nación, en realidad, hermanos, era de Dios, sus dioses, contra los dioses del otro pueblo. Entonces, el que ganaba, esa victoria se la atribuía a sus dioses. Y si aquí Babilonia ganó, ¿qué entró? Al templo de Israel, de Jerusalén, agarró los tesoros, ¿y qué hizo? Los llevó a su Dios. ¿Por qué? ¿Qué significaba eso? ¿Qué significado es? La victoria ¿de quién es? Del Dios de los babilonios. Entonces yo quiero que piense lo siguiente: ¿cómo quedó Jehová ante esta situación? Obviamente por el pecado del pueblo. El nombre de Dios fue avergonzado por causa del pecado del pueblo. ¿Por qué? Porque, hermanos, no hay otro Dios fuera de Jehová. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que al no haber otro Dios fuera de Jehová, los dioses de los dioses paganos son hechos de piedra, huecos. No son dioses. Entonces Dios permitió que Babilonia viniera contra Israel, lo conquistara, y en realidad quien perdió, hermanos, ¿quién fue? Según a la vista del mundo, ¿quién? Jehová. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa, porque el creador del universo, el único Dios creador del universo, está a los ojos del mundo, perdiendo ante un Dios que no es Dios, que no vive, que no respira, que está hueco, que es hecho de madera, que es hecho de yeso, que es hecho de plata, de oro, de lo que sea, pero está hueco. Entonces quiero que piense lo siguiente: ¿cómo empieza el libro? Porque esta parte de los utensilios nos habla acerca de la vergüenza
que el pueblo hizo pasar a Jehová, al nombre de Jehová. Ahora, en el capítulo 1, en el verso 21, dice así. Este capítulo 1, versículo 21 dice: y continuó Daniel hasta el año primero de ¿quién? Del rey ¿quién? Ciro. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. El rey Ciro que vemos aquí, hermanos, ya no es de Babilonia. Ciro es de Persia. Significa, en la historia universal, significa que los persas conquistaron a los babilonios. ¿Y esto qué tiene que ver? Dirá usted, ¿y esto qué tiene que ver? Muy bien. Significa que el reino de Babilonia que Dios utilizó para este propósito llegó a un término su reinado y permitió que otro pueblo lo conquistara. Entonces, ¿quién hizo esto? ¿Quién provocó esto? ¿A qué me refiero? ¿Quién provocó o quién hizo que el imperio de Babilonia tan esplendoroso al final llegara a su fin y entonces viniera Ciro, rey de Persia, y lo conquistara? ¿Quién, hermano? A ver, vamos a Jeremías 25. Vamos a leer el verso 8 en adelante. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Jeremías 25, 8. Dice: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Quién? ¿Cómo le llama? ¿A quién le llama mi siervo? A Babilonia, a Nabucodonosor. Entonces, ¿Dios puede utilizar como su siervo a un rey pagano? ¿A un imperio pagano? ¿Para qué? Para llevar a cabo ¿qué? Su propósito, su plan. En este caso, ¿qué es? Dice aquí el verso 9: he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones alrededor, y ¿qué, hermanos? Los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Verso 10: y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuántos? ¿Cuántos, hermano? 70 años. Verso 12: y cuando sean cumplidos los 70 años, vamos a leer juntos lo que sigue. Dice: castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que Dios está haciendo y diciendo que va a hacer? Primero, va a traer a Babilonia. ¿Contra quién? Contra su mismo pueblo, y no contra ese pueblo solamente, sino contra las naciones que estaban alrededor de ese pueblo de Israel. ¿Para qué? Para destruirlas. Esto
dice que va a ser, y que van a ser llevados, dice, y servirán a esta nación alrededor de Babilonia 70 años. El exilio iba a durar 70 años. Hermanos, en Daniel capítulo 1 vimos que empezó con Joacim. Joacim recibe el primer asedio de Babilonia. ¿En qué año dijimos? 605. En el último verso del capítulo 1 se menciona a qué rey, al rey Ciro. Ciro ya no es rey de Babilonia, ¿es rey de qué? De Persia. ¿Sabe en qué año conquistó Ciro, los persas, a los babilonios? En el 538. Si usted hace cuentas, 605, 538, aproximadamente le da los 70 años que vemos aquí. Pero después de los 70 años, ¿qué iba a pasar? Verso 12: y cuando se cumplan los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto, ¿qué? Para siempre. Dice el 13: y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, contra todos los que está escrito en este libro. Significa que Dios, en el libro de Daniel, ¿qué estamos viendo? El cumplimiento de toda esta profecía que vemos en el libro de Jeremías. ¿Contra quién? Contra Judá. Y en el capítulo 1 vemos que aún también Babilonia también cae a los 70 años. ¿Por quién? Por los persas. Entonces, escúcheme. Dios en el capítulo 1 comienza su nombre, el nombre de Dios, avergonzado. ¿Por quién? Por el pecado del pueblo. Pero en el mismo capítulo 1, en el verso 21, ¿qué vemos? A ese Babilonia que él utilizó para reprender a su pueblo, lo vemos como destruido. ¿Cierto? ¿Sí, hermanos? ¿Quién está llevando a cabo todo este plan? ¿Quién? Dios. Hermanos, el templo de Israel fue destruido en el 586. Pero la historia del pueblo de Israel no termina en Israel, no termina en Judá, no termina destruido, sino que son enviados ¿a dónde? A Babilonia, ¿verdad? Lo que hace Dios es acompañar a estos deportados a Babilonia. Dios los está acompañando. ¿Sí me explico, hermanos? La historia no se termina en la destrucción del templo y de Jerusalén, no. ¿Dónde sigue la historia? En Babilonia. Y en Babilonia está Dios. ¿Cómo sabemos que está Dios? Nosotros ya vimos el capítulo 1. Daniel decide con sus amigos no contaminarse con la comida del rey, ¿no? Y entonces vemos ahí que muchos de ellos, bueno, este hombre que se encargaba de alimentarlos, dice no, porque ustedes se van a ver diferente cuando los presentemos con el rey. Pero la realidad es cuando el rey se presentan delante del rey, ¿cómo los ve? Mucho mejores que los demás que habían comido de la comida del rey, ¿cierto o no? ¿Quién hizo eso? ¿Quién? Dios. También en el capítulo 1 del libro de Daniel, ¿qué vemos? Es Dios quien le da sabiduría e inteligencia superior a todos los demás. ¿A quién? A Daniel y a sus amigos.
Entonces, ¿dónde está Dios, hermano? Ahora, ¿dónde está Dios? Si lo vemos así. O sea, ¿está con ellos dónde? En Babilonia. ¿Cierto? Muy bien. Vamos al capítulo 2 de Daniel. Entonces, en el capítulo 2, ya leímos la parte donde el rey Nabucodonosor tiene un sueño, ¿sí? Ese sueño lo perturba, pero este rey no les dice, congrega a todos los sabios, a todos los astrónomos, a todos a todos los que podían interpretar sueños, etcétera, para que le interpreten el sueño. Pero no solo eso, sino que le digan el sueño y su interpretación. Y entonces todos los sabios le dicen, no, necesitamos que nos digas qué fue lo que soñaste para que te demos la interpretación. Y él dice, lo olvidé. Y ellos dicen, no, nadie puede. ¿Cuál es el sueño y cuál es la interpretación de esto? Verso 12. Por esto el rey con ira y con el gran enojo mandó que matasen a todos los sabios ¿de quién? De Babilonia. Verso 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capital de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría, ¿qué, hermanos? La interpretación del rey. Verso 17. Luego se fue Daniel a casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios ¿de quién? De los cielos. Entonces aquí nosotros tenemos que pensar lo siguiente. Daniel, hermanos, estaba seguro cuando escuchó que acerca del enigma del sueño del rey, que habría que primero decirle el sueño y después la interpretación. Le pidió tiempo para pedirle a Dios que le revelara ese sueño para poder salvar su vida, y no tan solo su vida de ellos, sino la vida de todos los sabios que estaban a punto de morir. A veces vemos estas partes y pensamos y decimos, ¿dónde venía la confianza de Daniel? ¿De dónde? Hermanos, ¿qué hizo con ellos? Dice el verso 18, para que pidiesen misericordia al Dios de los cielos sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros, ¿qué? No perecieren. Entonces, ¿qué les dijo? Ayúdenme a orar. ¿Qué les dijo? Oren conmigo. ¿Para qué? Para que Dios nos dé y nos revele este sueño y su interpretación. ¿Por qué estaba seguro Daniel que Dios le iba a contestar? ¿Por qué? Porque estaba seguro. Hermanos, ¿saben quién actúa así? Una persona que tiene una comunión con Dios constante. Y no solo eso, una persona que conoce a Dios. Miren lo que dice el verso 19, al último dice, por lo cual bendijo al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios
de Dios de siglos en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría, y muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Esto solo lo puede hacer una persona que conoce a Dios. Estas expresiones solo las puede decir una persona que conoce a Dios, que sabe que lo que tiene, lo que ha recibido es de parte de Dios. Solamente. Entonces el verso 24 dice: después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey a Daniel, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros, ¿qué? Días. Entonces es Dios, el centro de todo este capítulo es Dios. ¿Qué está haciendo? Dice que le dio el sueño a Nabucodonosor. Dios le está dando un sueño a una persona que no es del pueblo de Israel, a una persona pagana que adora a otros dioses. ¿Estamos de acuerdo ahí? Nabucodonosor conocía a Jehová, era adorador de Jehová, pero Dios, ¿qué hace? Le da un sueño. Lo que dice Daniel es de que Dios le dio un sueño a él. Entonces dice el verso 27, el misterio del rey demanda, nadie, ni astrólogos ni magos. Verso 28, solamente el Dios de los cielos, el cual revela los misterios, ¿sí? Él ha hecho saber al rey que lo que ha de acontecer en los postreros días. Un sueño a un pagano acerca de los postreros días. ¿Qué viene? Verso 30. Dice el verso 29, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos ¿qué? De tu corazón. Entonces Daniel no se está agenciando lo que estaba haciendo. Él tenía la posibilidad de decirle hasta que se encara el rey si era posible para que le dijera eso y que el rey le honrara a él. ¿Qué hace Daniel, hermano? ¿Qué hace Daniel? ¿A quién le da gloria, hermanos? Siempre, ¿sí lo hemos visto? Siempre le da gloria a Dios por lo que él está recibiendo. Muy bien. Ahora, hay que entender primero cuál es el sueño y qué significa. Verso 31. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible.
La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se las llevó el viento sin que de ellos quedase rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó ¿qué? Toda la tierra. ¿Qué fue lo que vio el rey Nabucodonosor? Una imagen, ¿sí? Una estatua, una imagen. Y dice que la parte de la cabeza era de oro, ¿no? Y la parte del pecho y los brazos de plata. Lo que es el vientre y los muslos, ¿de qué eran? De bronce. Y lo que son las piernas y los pies era de hierro y de barro, mezclado en los pies con barro. Este es lo que vio el rey de Babilonia. Verso 36. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Quién es el que da el poder, la fuerza y la majestad? ¿Quién, hermanos? Dios. Yo le pregunto, hermanos, ¿esto fue en el tiempo de Daniel? ¿Todavía eso es hoy o no? Todas las personas que presiden en el mundo, ¿Dios las permite o no? Él es el que da el poder a esos reinos y poder a esas naciones, ¿sí o no? ¿O solamente es en el tiempo de Daniel? Entonces estamos hablando de un Dios soberano que da poder a quien Él quiere, ¿cierto? Dice el verso 38, y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado a tu mano. Te ha dado dominio sobre todo. Leemos lo que sigue. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, Nabucodonosor, ¿qué era? La cabeza de oro. ¿Sí? Entonces podemos decir, hasta este momento podemos decir que esa cabeza de oro representa a Babilonia. Entonces, ¿Babilonia qué era? Babilonia no era una nación, no. No era un país, no. Era un imperio. ¿Qué significa? Que gobernaba varios países, muchos países, y formaban parte de ese imperio de Babilonia. ¿Quién le dio ese poder a Babilonia? Dios. Muy bien. Le dice, tú eres esa cabeza de oro. Verso 39, y después de ti se levantará, ¿qué? Otro reino inferior al tuyo. Y como el inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará ¿sobre qué? Sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará ¿qué? Todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido y de alfarero, y de parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado de barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Como el hierro no se puede mezclar ¿con qué? Con el barro. Ok. La historia, hay varias interpretaciones acerca de esto. Pero hermanos, hay una interpretación que es la más común o conocida, ¿sí?
En la historia universal, después de Babilonia vino otro imperio, aún más grande que Babilonia, no con la misma gloria que Babilonia, pero más grande en territorio. Y ese imperio se llamó los medos persas. ¿Qué hicieron los medos persas? Conquistaron Babilonia y al conquistarlo se quedaron con todo su territorio. La historia universal dice que después de los medos persas llegó el imperio griego con Alejandro Magno. Y ese imperio griego destruye o conquista a los persas y todo el territorio de los persas llega a ser también de los griegos. Y después de los griegos, hermanos, viene otro imperio, que es el imperio conocido como el imperio más grande de toda la historia, el imperio romano. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando Dios aquí? ¿Qué le está revelando al rey Nabucodonosor a través del sueño? Tú eres la cabeza de oro. Dios te ha dado el poder, tú tienes todo el señorío, pero al final va a terminar. Y va a venir otro rey, menor que el tuyo, pero ese reino lo va a conquistar otro reino, y a ese reino lo va a conquistar otro reino. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De reinos. Verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá. ¿Para qué? Para siempre. Entonces, ¿Dios qué va a hacer? Va a levantar un quinto reino, ¿no? O sea, viene un quinto reino, vamos a decirlo así. Pero ese reino, ¿qué va a hacer? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene ese reino? ¿Quién lo levanta? ¿Quién? Dios. Levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Pero él, ¿qué va a hacer? Entonces, este reino que va a levantar Dios va a ir contra esta estatua, y como la vio la imagen, Nabucodonosor viene y pulveriza esa estatua. Entonces, el reino de Dios, el reino que levanta Dios, viene sobre los reinos de este mundo y los destruye. Vamos al verso 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel que su interpretación. Este verso 45 nos dice de quién habla. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. ¿Qué es lo que destruye a estos reinos e imperios, hermano? ¿Qué lo destruye? Sí, yo sé que es Dios, sí. Pero ¿qué lo destruye? ¿Qué dice el texto que va a utilizar Dios para destruir? Una piedra. Una piedra, ¿verdad? A ver, busquemos el libro de Mateo.
Mateo capítulo 12, perdón, capítulo 21. Mateo capítulo 21. Verso 42. Dice: Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa, ¿qué? A nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a otra gente que produzcan los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, ¿qué? ¿Qué? Desmenuzará. Entonces aquí está hablando de una piedra, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad? Y en el verso 42 está citando un pasaje del Antiguo Testamento, del Salmo 118, del 22 al 23, donde habla que hay una piedra que los edificadores, ¿qué? Desecharon. Hermanos, ¿de quién habla esta piedra? Está hablando de Jesús. Pero en el verso 40 y 44 dice: y el que cayere sobre esta piedra, ¿qué? Será quebrantado, y sobre quien ella cayere, ¿qué? Le desmenuzará. Vamos a ver otro pasaje, Hechos 4:11. Vamos a leer juntos el verso 11, hermanos. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza ¿de quién? Del ángulo. ¿Quién es esa piedra que vimos en Mateo? ¿Quién, hermano? Jesús. Vamos a ver otro pasaje. Vamos a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, verso 4 al 8, dice: está hablando de Jesús, dice, fíjese: acercándoos a él, piedra viva, ¿sí? Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, ¿qué, hermano? No será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también, ¿qué? Destinados. Entonces, esa piedra, ¿quién es? Jesús. Ahora, vayamos a Daniel. ¿Qué va a ser esa piedra, hermanos? ¿Qué va a ser esa piedra? ¿Qué va a hacer, hermano? Va a destruir y a desmenuzar ¿qué? ¿Qué, hermanos? Los reinos de este mundo. El poder de este mundo va a ser destruido por esa piedra. ¿Qué fue lo que dijo Jesús, hermano, en el libro de Mateo capítulo 4? A ver, vamos a Mateo 4. El mensaje de Jesús, verso 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque ¿qué? El reino de los cielos
se ha acercado. Dios iba a levantar un reino, y ese reino iba a derrotar a todos esos reinos. ¿A través de qué? Es una piedra que viene y destruye. ¿Qué le estaba mostrando Dios a Nabucodonosor? ¿Qué le estaba mostrando, hermanos? El plan de salvación. ¿A través de quién? Del Mesías, de Jesús. ¿A quién utilizó Dios para revelar ese plan? A Daniel, ¿verdad? Entonces, Dios, hermanos, permitió que el pueblo de Israel fuera destruido. Pero la historia no se termina ahí. Dios no está en el templo solamente, sino acompaña a ellos, ¿a dónde? A Babilonia. Y en Babilonia les muestra tanto a Nabucodonosor como a todo el mundo el plan que él tenía de salvación. ¿A través de quién? De Jesucristo, de esa piedra viva. Entonces aquí yo pienso terminar de esta manera. Muchas veces nosotros pensamos en los sueños, ¿sí? Y ahora los sueños son tan mal interpretados. Pero si nosotros nos damos cuenta y nos basamos en Daniel, el sueño que tiene Nabucodonosor, ¿a qué se refiere? ¿Es el plan de Dios de salvación para el mundo o no? Sí, es la venida de un reino celestial a través de esa piedra que es Jesucristo para destruir el poder de este mundo. ¿Amén o no? Entonces todos los sueños, hermanos, que vemos en la Biblia van enfocados hacia ese punto. Dios, ¿qué está haciendo? Revelando su plan. ¿Y sabe qué, hermano? Ese plan, anunciado por Daniel casi 600 años antes de Cristo, se llevó a cabo. Y todavía ese plan de salvación se está llevando a cabo aún en nuestros días. Ahora, me tomé este tiempo y me tomé el tiempo de leer esta parte porque, hermanos, esto se va a repetir en el capítulo 7, pero ya no va a ser una estatua, ya van a ser otras figuras, pero que va a hablar exactamente de lo mismo. ¿De qué hablamos en el capítulo 2 de Daniel? ¿De cuál? Del plan de salvación. ¿A través de quién? De Jesucristo. Hermanos, Dios lo que está haciendo a través de Jesucristo es ir destruyendo el poder de este mundo. ¿Sí? Hermanos, al final, ¿quién tiene la victoria? Dios, ¿no? A través de la historia, esos gobiernos, reinos que se empiezan a destruir unos a otros, y mientras más se destruyen, más grandes son, pero al final hay un reino que va a destruir a todos esos reinos. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Y nosotros somos parte de ese reino de Dios. ¿Sí? Hermanos, no necesitamos soñar en la noche para darnos cuenta que debemos de llevar el mensaje de salvación al mundo. ¿O sí? En este caso fue especial porque Daniel lo mandó, Daniel mismo supo de esto, oró al rey y por eso estaba ahí en ese lugar. ¿Para qué? Para que fuera anunciado al rey ese plan que venía de salvación para este mundo. ¿Qué nos invita a nosotros? ¿Para qué estamos nosotros? ¿La iglesia para qué está? ¿Para qué? Para también anunciar ¿qué? El plan de salvación, el evangelio.
¿La venida de quién? Del Mesías, para destruir el poder de este mundo. Hermanos, el poder de este mundo en nosotros ya fue destruido. ¿Amén o no? Sí. La Biblia nos enseña que Dios nos ha destruido, ha quitado de nosotros el poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, el poder de este mundo en nosotros ha sido quitado, destruido. Nosotros somos evidencia de eso. Amén. Amén. ¿De qué nos habla el libro de Daniel? Hay una estatua, hay una imagen, sí, pero al final ¿de qué nos habla? De salvación, de la salvación a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que empezamos de una manera sencilla, el libro va a recorrer y va a avanzar. Se va a complicar un poquito, pero nunca pierda de vista que el mensaje es el mismo. La salvación a través del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos.